Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sí o No. Como siempre estamos con Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás? Decinos dónde te podemos encontrar. Martín, ¿cómo andás? Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, a mí me pueden encontrar en La Vida en un Cine y también en Granizo.uy. Y en esta oportunidad, esta semana, tenemos para hablar uno de los nuevos estrenos importantes del año, un blockbuster con todas las de la ley. Se trata de la nueva película del universo Harry Potter. Se llama Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore. This is the team that's going to take down the most dangerous wizard in over a century. A magizoologist, his indispensable assistant. A wizard descended from a very old family, a school teacher, and a muggle. Who wouldn't like our chances? Esta película, que es la tercera parte de esta nueva saga, de esta nueva trilogía, es una trilogía, pero existía originalmente la promesa de más películas. Es la tercera parte de este spin-off, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, y también continúa los hechos de Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald del 2018, una película que había tenido un montón de polémicas, una saga que tiene bastantes polémicas, sí. Pero bueno, en esta oportunidad Los secretos de Dumbledore vuelve a seguir la trama de la guerra del mundo mágico contra el villano Grindelwald, Gellert Grindelwald. Esta película sigue un plan bastante oculto de Albus Dumbledore para vencer a este villano que también fue su pareja. Seguimos, como siempre, a los personajes de la primera parte, a Newt Scamander, a su hermano, a su amigo, y se suman algunos nuevos personajes en la búsqueda de vencer a este villano. Algo con lo que podemos decir de entrada, ¿no? Porque creo que lo habíamos comentado en el video de Harry Potter, no nos había gustado los crímenes de Grindelwald. Entonces, Seba, la pregunta creo que es fundamental. ¿Es mejor que la 2? Esa es la pregunta que yo creo que todo el mundo va a hacer de inmediato. Porque hablabas recién, fue un poco controversial esa segunda parte. En todo. ¿Cómo? En todo, sí. Fue en un momento. Fue como un error en un momento crucial. O sea, donde la franquicia Harry Potter como tal estaba envuelta en controversias que, bueno, nosotros hicimos, como hablabas recién, un especial de Harry Potter, pero tampoco tocamos tanto esta nueva franquicia. No, era para Harry Potter. Era para Harry Potter eso, pero esta nueva franquicia, claro, crece como en un momento, sí, de controversias con el autor original, y entonces es como que el ojo está más... es como que observa más de cerca todo y esa segunda parte como que falló en un momento crucial. Falló de una manera además extraña, porque te diré que la volví a ver antes de ver esta tercera parte. Y sí, me gustó menos que la primera vez. Yo incluso la primera vez le había encontrado sus extraños aciertos, o al menos su formalidad. Era una película bastante formal. Y teniéndola fresca, me sorprendí. Voy a empezar por acá, me parece. Me sorprendí quizás, porque claro, esa segunda parte fue problemática. Dijeron, vamos a frenar todo, vamos a cambiar lo que estábamos haciendo. Y lo que más me sorprendí cuando empecé a ver esta película es cómo recae en varios errores que tuvieron en la anterior. Lo cual me sorprendió bastante. Tras hacer una película bastante errada, bastante incluso sin rumbo, cómo... No siempre, pero esta tercera parte recae en algunos errores, recae en carecer de un norte demasiado claro, en dividir a sus personajes en líneas narrativas que tampoco hay una tanta necesidad para dividir tanto cuando hay tantos personajes, incluso personajes nuevos y otros que todavía estamos conociendo un poco. Entonces, de entrada me resultó extraño
por ahí. Pero también debo decir que yo no detesté tampoco la segunda parte. Me gustaba un poco que fuera dialogada o que no tuviera tanto un rumbo. Había algo fascinante porque el mundo de Harry Potter es interesante. Entonces, en ese aspecto, debo decir que sí, recaen los errores de la segunda, pero también está un poquito levantada. Tiene más aspectos del blockbuster, al menos tiene 3 actos claros. Es una película mejor estructurada, si bien tiene esos errores. Eso en comparación con la segunda. Si es mejor o peor realmente, para mí esta película es un poco diferente a la segunda, pero no es especialmente superior. En estructura quizá, en calidad de todo, francamente me sorprendió que tuve una reacción relativamente negativa, que me sorprendió a mí mismo, especialmente sobre el final. No sé, vos qué opinás, porque apenas pudimos hablar de ella. Sí, a mí me gustó esta película, pero es lo que vos estabas hablando, ¿no? Que estoy muy de acuerdo. Yo sin detestar la parte 2 porque tampoco la detesto, me pareció una película muy menor. Eh, sí hallo con esta película hay hay dos cosas, ¿no? Se repiten errores de la segunda, pero a su vez también uno nota también que hay un cambio de timón. Mm. Hay un cambio o un intento de un cambio que es muy, muy visible, ¿no? Yo lo noto primero en el hecho de que, a pesar de que vos decís que es verdad, hay muchos personajes en esta película, pero no son tantos como en la 2. Sí. Me parece que hay un intento por hacer una trama un poco más reducida, con una escala un poco más reducida. Creo que eso es un vestigio también de lo que es el guión de J.K. Rowling. Uh-huh. Vos te das cuenta que desde el libreto, bueno, acá ya hay un acierto a la hora de traer a un veterano de la saga, traen a Steve Kloves, Sí. que es el que escribió todas las adaptaciones de Harry Potter en el cine. Te das cuenta que hay un regreso a algo mucho más básico, a algo mucho más, ¿cómo se puede decir? Sí, sencillo Algo en realidad, sí, más pero con un norte más que claro. sencillo, claro, pero más que sencillo, más traerlo a la base misma de Harry Potter, ¿no? Uh-huh. Esta es una película que vuelve a Hogwarts. Es una película que vuelve a los personajes más conocidos. Eh, yo creo que eso es más o menos la intención que hay detrás de la película. Eso es algo que me parece interesante. Pero sí, por supuesto, hay temas de vicios eh, que son más relacionados con J.K. Rowling, ¿no? Sí, bueno, yo te hablaba de eso, que era algo así como cuando salió la segunda, realmente el ruido que había al respecto de esta tercera, o sea, se detuvo, tardó más en filmarse. Claramente hubo un interés en reconfigurarlo todo y cómo volver a presentarse. Y en realidad Sí, yo lo que veo acá, para mí, es que justamente trajeron a otro guionista, pero me parece que no reconstruyeron, sino que capaz que trajeron a alguien para que, como te digo, le pusiera más filo a un guión que ya estaba. Porque me resulta en realidad, que eso me sorprendió para bien, pues yo vi la película con alguien y no había visto la segunda, entonces la miramos. Y me insistía en ver la segunda y yo decía, mira, yo no sé si vas a tener que ver la segunda, porque es muy probable que hayan cambiado el rumbo completamente. Porque frente a sí. tal... Y me sorprendí que empieza esta película y no estaba tan alejada. Había por lo menos era valiente en retomar más o menos todo lo de la segunda parte. No, Y es que, a ver, tampoco, es que incluso ni aunque ellos quisieran podía ser tan diferente, porque esta película es muy, o sea, esta saga depende mucho de la imaginación de J.K. Rowling, porque en realidad no hay un libro que la respalde, ¿no? O no hay, o sea, no hay un paracaídas en esta saga. Acá es full tirarse de lleno. claro, está bien, sí, es verdad. Es como lo que estaba, las bases estaban. Pero me sorprende realmente que no viniera alguien y dijera, bueno, este personaje no funciona.
esta trama vamos a olvidarla. Algunas tramas se olvidan, es más, me molesta que se olviden, creo que una de las cosas más interesantes de la película anterior, como es un poco la naturaleza del villano, que me parece que pierde su discurso interesante. En esta película me parece que se pierde un poco, simplemente cambia a un villano con carisma, simplemente porque acá es Mads Mikkelsen, el carisma viene de ahí. Mads Mikkelsen y es un señor. Claro, exactamente, viene de ahí el carisma, pero más allá de eso, me sorprendió que retomara tanto esa segunda parte. Y bueno, claro, eso trae también sus consecuencias. En una película que yo me parece que terminaría definiendo como que cada vez que da un paso adelante, da también un paso atrás. ¿Qué significa en este caso, por ejemplo? Es una película que propone más acción, ¿ok? Que era algo que se le había recriminado a la segunda, que era muy hablada, con pocos objetivos. Esta película tiene un objetivo, presenta un concepto interesante al inicio, después lo va olvidando, pero es como que es más clara, es más directa, y en el medio nos va dejando un poco más de acción, un poco más de escenas, un poco más de movimiento que le faltaba a la anterior. Y claro, hace eso, pero a su vez, por ejemplo, varias escenas de acción, me atrevería a decir que quizá todas carecen de necesidad. Todas ocurren incluso, no voy a especificar, pero hay dos batallas, que quizá las más grandes de la película, más importantes. Todas ocurren, por ejemplo, en un espacio, en un lugar, donde no afectan a nada que está a su alrededor. Nadie es consciente de esa batalla, nadie es realmente afectado por eso, casi, excepto quizá un nivel humano muy pequeño, donde incluso quitando esos momentos podría no cambiar. Pasa eso sin especificar, no quiero dar detalles porque es como casi spoiler, pero ocurre eso de una manera donde incluso los momentos de más movimiento, de blockbuster como tal, provienen como de la nada y no afectan realmente a la trama. Incluso te diré, me parece a mí la mejor escena de la película ocurre en una especie de, para mí, en una especie de prisión. Es una escena relativamente tensa, con humor, una buena escena de blockbuster, que es un rescate, que tiene criaturas ingeniosas, o sea, es una escena muy bien construida. Yo mientras la miraba y mientras la disfrutaba, también pensaba, esta escena realmente fue escrita solamente para poder dar un aspecto de emoción o un poco de movimiento a una película que no la tenía, porque no hay razón para que ocurra esa escena. O sea, la razón por la que los personajes terminan ahí es simplemente un escribir algo adyacente para que pase y tengamos esa escena como tal. ¿Está bien hecha? Sí, pero carece de necesidad, carece de norte. Entonces, es lo que te digo, un paso adelante, un paso atrás. Cada vez que mostraba para mí una escena buena o tenía buenos momentos, la mitad de las veces eran como tirados de los pelos o por necesidad y no a base de la historia. Lo cual me molestaba. Y las cosas que sí son a base de la historia, que sí son orgánicas, muchas no funcionan, especialmente para mí, y en esto quiero, sin entrar en spoilers, quiero escuchar tu opinión especialmente en el tercer acto, que el tercer acto tiene un par de ideas divertidas, Sí, a mí, tiene otras complicadas, que no funcionan. Lo que me pasa con la película, como te estaba escuchando, ¿no? Es verdad que es una película que claramente les fueron y les comunicaron, ¿no? Bueno, necesitamos más acción, necesitamos que pasen otras cosas. A mí lo que me resultó interesante de esta película justamente fue todo lo que no tenía que ver con la acción. Uh-huh. Me gusta mucho cuando la película se mantiene detenida, cuando los personajes hablan, cuando los personajes les ocurren cosas que no son precisamente escenas de acción. Porque es lo que te pasa un poco a vos, ¿no? Cuando comienzan las escenas de acción, a mí un poco me pierde, porque en realidad yo vengo viendo otra cosa. Y de repente empiezan escenas de acción, empiezan secuencias de aventura que tienen que estar, entiendo que estén, y no están mal, porque son escenas que están bastante bien hechas, están muy bien planteadas. Muy bien planteadas, no, están muy bien ejecutadas, sí. mejor dicho, están bien resueltas, pero
pero no son lo que más me interesa de esta película. Creo que esta película lo que tiene como algo muy interesante y es lo que me hubiese gustado ver mucho más, es todo lo referente a la confrontación emocional de Dumbledore y Grindelwald, ¿no? Que como decía al comienzo, una pareja de magos, antiguos amantes, que vuelven a estar enfrentados por un pacto de sangre, de algo de lo que creo que se había hablado muy ligeramente en la 2, ¿no? Sí, sí, Y poquito. acá vuelve a ser lamentablemente muy poco, porque creo que ahí había una trama que podía haberse explorado muchísimo más, Estoy de acuerdo. podía haberse explorado muchísimo más en profundidad, sobre todo con dos actores muy comprometidos con esta película. Sí, Jude Law está notable. Matt Mikkelsen es un actor que que siempre que aparece en pantalla, siempre. sí, siempre que aparece en pantalla, en cualquier película te envuelve, te parece muy intenso, ¿no? Él está siempre, es un actor con un rango y con una intensidad Sí, claro, viene fabulosas, con ¿no? cosas ya, Él viene ya con viene algo. con Sí, cosas sí. que tal vez, yo pensaba, tal vez con Johnny Depp esto no se hubiese logrado de la misma manera, porque Estoy de acuerdo. Johnny Depp, él tiene electricidad y Matt Mikkelsen tiene profundidad. Ujú. Matt Mikkelsen no necesita venir antes desarrollando un papel para que vos te intereses en lo que él te está contando, ¿no? Y para que, no te- para que vos entiendas lo que está pasando por la mente de ese personaje. Es un actor realmente fantástico. Entonces, me parece que él está un poco desaprovechado incluso en esta película, porque podía haber hecho mucho más. Sin duda podría haber hecho mucho más si ese conflicto, como hablas, hubiera estado más profundo. Ahora, todo lo que dijiste, estoy de acuerdo. Jude Law, para mí, es fácil lo mejor de esta película. Sí. Lo que hacen con su personaje es lo mejor de la película. Su Y vos incluso actuación. te das cuenta que a Jude Law le dijeron, bueno, para esta tercera parte que el público no gustó la segunda parte porque la película tiene que estar más centrada. Bueno, Jude Law, vení. Vení, Jude Law, te hacemos casi protagonista. El problema es que justamente no puede no serlo porque la trama tiene que ir por muchos lados distintos. Y claro, es que eso es lo gracioso al final. Es como, porque todo lo que dijiste estoy de acuerdo. Pero también es como si analizamos lo que dijiste, es como que al final lo que estamos pidiendo es que sea más parecida a la segunda película. Solamente que esta tenía aspectos más interesantes que queríamos escuchar. Los secretos de Dumbledore, como dice el título, entre Sí, comillas, porque no sé si da para un subtítulo, pero el interés que tiene en ese personaje es muy bueno, porque además es el único personaje para mí en esta película que tiene un arco de personaje que sí, empieza sin duda. y termina en un lugar distinto, Distinto. interesante, la verdad, Sí, muy bueno, e incluso estaba muy feliz de que la película terminara en ese lugar, sí, porque la escena final con Jude Law es muy linda también. es una muy buena escena y te habla de ese arco de personaje que te digo más, la película a veces se le olvida, pero es como que Jude Law es como que lo mantuvo. Es como que cada vez que Sí, aparece te recuerda el buen trabajo que hace y para que nosotros nos lo creamos y funcione. Eso sin duda es lo mejor de la película y me apena, por eso te digo, me apena que la película sí, termina en ese punto, pero antes se pierde como en caprichos de blockbuster que además me resultan anticlimáticos, o sea, como que no... El clímax para mí es bastante decepcionante, recae en diálogos y como detalles y cosas que no funcionan, o sea, tenía que haber sido quizá algo mucho más directo. Me sorprende para una película que realmente como que se pidió, la orden era hagamos más blockbuster. Y termina de una manera tan, no sé, como tan poca pero al final cosa. igual, a ver, de todas formas, si lo comparás con la 2 es un final mucho más blockbuster. O un Sí, final mucho más decidido en cerrar cosas. eso sí, En ofrecer una suerte que no es precisamente una conclusión, pero tampoco es un final tan abierto como el de la 2. sí, pero lo que utiliza para hacerlo
para mí es bastante cuestionable. Es que no lo puedo decir porque implica como muchos detalles, pero Claro. sobre el tercer Pero acto yo introduce yo no algo lo vi que tan, no claro, funciona. yo no lo vi tan, o sea, yo creo que toda la película en realidad está enfocada en ese final. O sea, toda la Sí, película acciona para que termine en ese punto. Porque en realidad comete eso que suele pasar cuando estas películas, cuando todo, ¿no? Cuando hay que incorporar un elemento que al comienzo hay que explicar qué es para que al final tome, sí, tome tome el forma. lugar que tiene que Lo que tomar, pasa es que ese claro. elemento que decís empieza siendo una cosa durante la película y termina siendo utilizado para otra que se Termina introduce siendo mucho más otra. tarde. Sí, Y y entonces que es raro es incluso, porque, aparatoso, es clunky, es como... claro, es No, extraño, es muy es extraño. extraño. Pero hay que decir que, bueno, o sea, claro, yo creo que yo, desde que acepté que ese elemento arrancara de esa forma, Bueno, sí, si eh, aceptamos eso, sí. claro, es bueno, está. Son reglas raras las que se introducen con ese elemento, ¿no? Pero, ya te digo, me parece que la película tiene un gran acierto en mantener la acción lo más centrada posible en Dumbledore, incluso respetando el título, porque el anterior se llamaba Los Sí, Crímenes de sí, sí, sí. Grindelwald y no quedaba muy claro cuáles eran los crímenes de No, Grindelwald, no, no, no y existe. Grindelwald aparecía muy Y, poco en esa y para película. peor, los mencionan de nuevo. Acá hablan entre comillas, los crímenes de Grindelwald. Y es tipo. Ah, qué Y, bueno. no, y yo sigo sin saber cuáles son. Yo sigo sin saber, pero bueno, acá es más claro cuáles son los secretos de Dumbledore. Sí, bien. Acertaron Y con no el solo, subtítulo. claro, que en realidad, si la traducción hubiese sido más ajustada, tendría que ser los secretos de los Dumbledore. Ah, está bien, está bien. Sí, sí, Pero hay algo. Pero está tal vez bien. es No, el, no, claro, pero está bien, está bien. los secretos del apellido, Claro, del apellido. Dumbledore. Está bien, en inglés funciona como tal. ¿Bien en español? Sí, sí. Sí, En inglés pero funcionaría, digamos. sí, funcionaría también. Pero es una película que justamente cuando se centra en los secretos de los secretos de los Dumbledore, a mí me funciona. Porque es cuando la película se mantiene más humana. Y eso Sí, es lo que yo más o menos te decía cuando salía de verla, ¿no? Me parece una película un poco más humana sí. que la anterior, que Grindelwald. Que era una película mucho más concentrada en el mundo mágico y se iba para un lado y para el otro. Y era tipo, bueno, tenemos que averiguar esto, pero tenemos que solucionar esto. Y terminaba con los magos decidiendo. Acá me parece que dentro de todo hay una conclusión con la que podés conectar un poco más desde un sentido humano, desde una escala muy básica, ¿no? Pasa allá de que ensaya la misma conclusión moral de la dos, que es, ¿estás conmigo o estás del otro lado? Pero dentro de todo creo que no está tan raro, no está tan marciano como podía estar en la 2 ese predicamento moral, ¿no? Sí, está bien. Hay algo, vos dijiste más humano. Hay un grado, aunque sea, en algunos personajes, de calidez, aunque sea. Hay algo que la otra película, si bien para mí a mí me gustaba porque era lo que me gustaba, que era bastante formal, que era, o sea, era una película muy cuidada para contar muy poquita cosa, pero era también Sí, por consecuencia muy fría. Acá sí, acá sea el elenco, como decíamos Jude Law o Mads Mikkelsen, agregan un grado de calidez o al menos se acuerdan un poco de sus conflictos más humanos. Y cuando Jude Law se pone a contar, vamos a decirlo así, cuando deja un poco de exposición y se pone a contar historias, uno se las cree un poco más, uno entiende, aunque sea esa parte humana, y gusta, a mí me gusta eso, me funciona porque además también nos habla de cosas del pasado, de cosas de Harry Potter que sabemos, entonces es como un lugar seguro que nos interesa, que me parece que está bueno y sí. cierra bien esas cosas, funcionan. Ahora, me acordé de vos cuando vi la película. Vos siempre decís que a vos te gusta que el cine sea... que todo cine como tal, muchas veces, a ver, no sé si era así exactamente, pero me acuerdo que decías, A ver. todo cine como tal tiene que ser político, o todo cine es político, de alguna manera. Pero es verdad, Bien, todo cine ok. político, sin duda. Me acordé perfecto de vos, de cómo esta película
quiere introducir política, Quiere serlo quiere y ser no lo política, logra. y falla de una manera tan estrepitosa. Es lo que estaba a punto de decirte. Es lo que estaba a punto de decirte. Era tipo, bueno, ¿cómo traer este tema? Porque yo lo estaba mirando y pensaba, ¿qué pasó acá? O sea, que esta idea, ¿quién la introdujo? ¿O quién dijo, vamos a funcionar? Porque en realidad, o sea, no entendí por qué está. Porque en realidad, vamos a explicar un Sí, un poco poco por podés decir, se dónde puede va la decir, mano. claro. Porque no es tan spoiler tampoco. El tema principal de la película es una elección en el mundo mágico de quién va a ser el nuevo líder del mundo mágico. Y hay tres opciones, ¿no? Hay una opción que es más No autoritaria, aclaremos, hay no una aclaremos, opción no que es más aclaremos. liberal, y después hay otra opción que surge más Yo adelante. me sorprende igual que puedas decirme ya definir las primeras dos. A mí me costó, francamente, decir la verdad, me costó mucho diferenciar una de otra. Para mí eran nombres y tenían Eran colores. nombres. Fin. Bueno, pero eso también puede, yo creo que también eh, tiene mucho que ver con que en realidad podría ser más una decisión amparada en un cierto, una cierta, ¿cómo te puedo decir? Una definición que vos intuís por los nombres incluso, Está bien eso, está bien. ¿no? Pero, ¿sabés lo que es? Quizá también tiene que ver con una oportunidad perdida, digamos. La película tiene para hacer un paralelismo tan claro. Me da gracia que la película pasada hablaba de Grindelwald hablando sobre la llegada de una posible Segunda Guerra Mundial, que es Claro, lo porque, más perdón, porque más interesante. que, Decime. claro, si yo no mal no recuerdo, porque yo no vi la 2 de nuevo, la vi cuando se estrenó en el cine. Y Grindelwald era más o menos como un Hitler nazi, tipo como un Hitler mago, ¿no? Sí, Y toda la Hitler Mago en película realidad. rondaba, claro, pero toda la película rondaba aparte en un marco teórico de la Segunda Guerra Mundial que acá no se Es que recupera. exactamente, por eso yo te decía también que para mí el personaje acá pierde. Sí, a ver, Voldemort y Grindelwald son relativamente similares, o sea, lo que decía siempre, Hitler, o sea, no tiene mucha más No vuelta. tiene mucha Pero en vuelta, el claro. caso de Grindelwald, en cómo lo presentaban en la película anterior, si bien lo vemos matar a un niño, o sea, no es santo de devoción de nadie, o sea, era un villano, Sí. cuando presenta su idea de los magos son peligrosos, tenemos que alejarnos de ellos como tal, son muy peligrosos, nos van a destrozar el mundo en que vivimos nosotros, y plantea la idea de una segunda guerra, o sea que claramente además habla de una primera, o sea, Claro, existió eso en el es mundo claro, en el obviamente. mundo mágico de J.K. Rowling. Exactamente, entonces existió como tal, o sea, es el mundo nuestro. Ese mundo Y nuestro. habla como que va a venir una segunda guerra mundial, que obviamente además muestra en su visión, muestra la bomba nuclear. Sí. Entonces, claro, uno, si bien obviamente es el villano y obviamente hace lo que hace, que es horroroso, plantea una situación que desde los que no hacen la guerra es cuestionable. Planteaba algo que yo miraba y decía, wow, en eso tiene una razón. O sea, van a destrozar el mundo en el que ellos también viven y no tienen la culpa. O sea, hay algo interesante ahí. Eso en esta película desaparece por completo. Y lo más gracioso es que como que deja la semilla para hacer un paralelismo literal Sí. entre Grindelwald y Hitler. Muy claro, muy fácil de hacer. Y como que se pierden elementos Sí. y lo evita. No sé por qué lo Pero evita. aparte, claro, pero aparte, en cierta forma, es raro porque la película, en cierto punto, quiere alejarse de eso, porque también se centra, es entre guerras, ahora estaba viendo, pero el tema es que a su vez también quiere como plantar una semilla de un conflicto político que en realidad uno lo puede ver más cercano a la actualidad que al mundo de los años 30. Sí, O sea, el mundo de los años 30 era todos unidos contra un enemigo común, ¿no? Esa era la Segunda Guerra Mundial, era un enemigo común y un bando unido. Eh, pero acá tiene como una división, incluso podría decirse una división territorial
y una división de género, que eso habla mucho más de algo actual que una cosa que pasaba en los años 30. Es Es raro, rarísimo. pero no, pero además, a ver, podés hacer un comentario también moderno. Yo para mí estaba muy bien planteado para hacer un paralelismo con justamente los 30, porque Claro, con es como que, sí, autoritarismos. esto, exactamente, autoritarismo. Está servido, hay un personaje incluso que lo dice, yo no quiero spoilear, pero realmente hay un personaje que hace alusión a que vamos a ver eso, y además haría alusión justamente, a ver, con eso también hablas de Eloy, me parece a mí, o sea, no es como que, Claro, por o supuesto, por sea, yo supuesto. creo que es entendible, o sea, es muy interesante, además algo para comentar. Entonces cuando introdujo todo eso, yo estaba muy interesado en cómo trae la política al mundo de Harry Potter, que es un elemento que siempre ha estado de alguna manera, pero no tan explorado porque nunca habíamos visto tanto de otros países, por ejemplo, en Harry Potter. Habíamos visto, pero no tanto. Entonces plantea algo muy, muy, muy interesante y lo deja francamente a lo que te digo, a ese elemento que hablaba al principio aparatoso y de la nada y tonto, donde realmente se aleja y se quita la responsabilidad de hablar de nada político serio, que yo creo que se puede hablar, no es nada Sí, tal controversial, lo vez, podemos comentar. claro, tal vez, obvio, tal vez puede ser también una cuestión también de lo que pasa cuando quieren traer esta película más a lo básico, ¿no? Sí. Porque en realidad también puede ser algo que pasó en las películas de Harry Potter. O sea, en las películas de Harry Potter había un cierto comentario, pero también era un comentario muy, muy puesto en segundo lugar en favor de la acción, en favor del espectáculo. Ujú. O sea, acá puede ser lo mismo, puede ser que J.K. Rowling tuviera una intención de otra cosa y después se encontrara con unos cambios de guión que fueran por otro lado, porque tenían que ir por otro lado. Sí, No sí, sé. es que al final uno me parece que se ve en esas. Yo creo que puedo ver esas reescrituras. Es como que me parece que hay una película adentro posiblemente más interesante. Se pierde en No, ser un más que, blockbuster y queda más en que el medio de los dos interesante, lados. Decime. claro, más que interesante una película con ideas como lo que podía ser la 2, ni siquiera con ideas, con búsquedas un poco más complejas, buscaran llegar desde otro lado al público, Ujú. ¿no? Que eso pasaba a la 2. Era una película que quería ir a lugares más complejos, Sí. pero tampoco No, llegaba del quedaba medio todo. O camino. sea, Quedaba medio camino. claro, o sea, a ver, decir que esta película se queda en ese lugar, tampoco es decir que la 2 llegaba a ese No, lugar. no, estoy de acuerdo. Eh, No, ninguna de las dos, para mí eh, ninguna de las dos llega a ningún lugar muy claro. la 1 y la 2 llega, pero yo creo que esta al menos no es tan pretenciosa. No quiere llegar tan lejos como la Eso 2. estoy de acuerdo. Eso es, Eso estoy de eso es acuerdo. algo bueno para esta película porque justamente no tenía la chapa para llegar tan lejos. Pero el comentario político yo creo que se queda ahí también por esa indecisión de quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta película. Tenemos a un malo que es Grindelwald, pero después, ¿quiénes son los otros malos dentro de ese mundo mágico? Porque eso me parece que llega a preguntas un poco más potentes. A mí lo que me pareció raro fue, ¿por qué? A ver, eh, yo creo que todo lo que pasa con esta película se resume en ese elemento Sí, que que, no que podemos hablábamos decir. un poco, Que yo no dejo de pensarlo, pero no lo que, podemos decir pero no porque. dejo de pensarlo porque en realidad o sea, es presentado en esta película, porque no recuerdo que esté en las otras Yo películas. Y realmente no lo recuerdo. vos sos fan, Sí, vos tal vez sí, sabés pero un he poco más que perdido, he yo. perdido mis. O he perdido mis facultades al respecto de Harry Potter, o No, francamente es algo que nunca había visto en mi vida. no, devolvé la varita. Devolvé la varita, devolvé la varita Mirá, si porque. vamos a seguir así, la devuelvo sin problema, voluntariamente. No, sí, No, sí, pero sí. recordar los buenos No, momentos. nunca los olvido yo los buenos momentos, pero hay que. Pero, Introduciendo pero, elementos como claro, ese, no. claro, lo que pasa es que, ponele, a ver, voy a tratar de explicar lo que me pasa a mí con este elemento político. ¿Por qué? Claro, la pregunta es, si vos traes a un elemento que es muy nuevo, entonces las reglas no están claras, y ese elemento termina decidiendo cuál va a ser el futuro del mundo Sí, mágico, sí. ¿por qué?
en un momento igual vos presentás la idea de que hay elecciones normales. O sea, Eso, muy bien. ¿por Eso qué mismo. vos presentás la idea de un mundo que se maneja con las mismas reglas que el nuestro en función de la política o en función de los conflictos bélicos, si después la resolución es tan arbitraria y en cierto punto hasta es tan Es tonta, vamos a decirlo. Es tonta, porque realmente, incluso la resolución de ese conflicto es rara, Sí, porque eso mismo, es raro. es rara porque realmente no se entiende muy bien, no se entiende cómo funciona. Es como que sale de la nada en realidad, porque de repente eh, es tan fácil de manipular Sí, no. o es tan fácil de rechazar. O sea, es como que es rarísimo cómo funciona y lo fácilmente manipulable que es ese elemento y todo lo que tiene que ver con la estructura política del mundo mágico. Porque si ese elemento es fundamental para el mundo mágico, entonces que ese elemento sea tan corrupto, No, eh, lo hace totalmente, fácil de alterar. claro, es que, a ver, me parece que vos explicaste todo lo que había que explicar sin spoilear absolutamente nada. Ahí está el problema. El problema, igual en la película, es que ellos aclaran que ese elemento como tal proviene como de un pasado muy antiguo, de otra Sí. era, pero por alguna razón que nunca explican y nunca se le dan más de 10 segundos, es como que vuelven a traer, se puso de moda de nuevo. Dicen, no, bueno, vamos a olvidarnos de las votaciones, no importa, vamos con esto. Y es como que en ese instante, cuando pasó eso, yo quedé tan... Ok, le acabas de quitar cualquier tipo de profundidad a lo que estabas diciendo. Ya había poca, pero se lo quitaste por completo. Y entraste Claro, en un camino de un final, lo que decías vos, como tan, tan tonto, tan extraño, tan... O sea, así, solo, es lo que te decía, anticlimático. Te decía, como que tan fácil, tan nada, que me sorprendió, realmente me sorprendió. claro, o sea, porque en realidad lo que tiene que ver con esa resolución te despierta más preguntas que Exacto, respuestas. exacto. O sea, yo ahora que lo decís recién me doy cuenta, porque yo en un momento hasta terminé por asumir que esto era lo que hacían siempre. O sea, que esto pasaba siempre, que ese elemento aparecía cada un par de años y eso ayudaba a la resolución. O sea, pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo son las reglas del mundo mágico? Y O francamente, sea, no la termina sé, un montón de pero preguntas. según esta película, hay votaciones y hablaban de un Hay elemento... votaciones hasta que no Exacto, las no, pero hay. hasta que O deciden sea, que no haya. En un momento de la película alguien claro, dice, hasta que deciden que no no, vamos haya. a hacer esto. Yo primero pensaba varias cosas. Pensaba, si vas a hacer esto que estás haciendo ahora, hubieras puesto desde el principio que siempre fue así y listo. O sea, no me Claro, des pero la idea entonces, de una claro, votación. Yo lo pero no entendí tendría que así al decir que menos, capaz que entendí mal. el mundo mágico, a ver, perdón, pero tiene elecciones mucho más inestables que una república Pero no, bananera. tiene unas Porque elecciones entonces, claro, extrañísimas. porque es rarísimo, porque entonces, ¿qué pasa? Alguien puede venir con algo totalmente corrupto, alguien puede venir con algo totalmente inventado, porque son todos Pero magos. no, O sí, sea, sí, alguien puede sí. venir y puede decir, bueno, esto es lo que yo traigo y esto es lo que va a decidir las votaciones. Y todo el mundo lo va a creer. Eh, O eh, sea, nadie va a presentar una queja, nadie, o sea, pero entonces, a ver, pero esto es el concepto básico de la democracia, entonces, ¿por qué existe un proceso democrático de elecciones si eventualmente alguien puede venir con otra cosa y todo el mundo la va a a aceptar? ver, O sea, se no, habla... entonces no hay un proceso democrático ni honesto No, ni no, consistente. para nada. Ahora, se habla de la película como que es una anomalía. Ahora, las razones para que exista son simplemente caprichos El guión, de guión y también supuestamente de individuos políticos en la película claramente corruptos. Pero claro, aún así, es que, ¿sabes qué lo que pasa? Ay, ya me acordé. Un gran problema de esta película, y pasa en este aspecto, pero me parece que se abre a todo lo demás. Habla, por ejemplo, pasa esto. Es como que me cuesta creer que nadie, ningún individuo, persona normal en ese lugar, nadie mire eso y diga, ¿va a ser así ahora esto?
está bien, bueno, está bien. Que lo mismo ocurre más adelante cuando tenemos una cierta victoria política en un momento, hay un elemento de festejo político. Sí. Y el pueblo es como que están, festejan, o sea, están Claro, como ¿por que qué? viven eso. Yo estaba Claro, pensando, ok, ¿por qué festejan? Está. Bueno, puede ser que estén festejando una cosa, está bien. Pero después pasa otra cosa y festejan otra cosa completamente distinta. O sea, me hablan del pueblo más moldeable del universo, que lo que diga un sí, elemento súper trivial y súper tonto, lo van a festejar. Y es como que el mundo mágico como tal está muy desde un detalle, desde una creatividad, existe por completo, pero como que carece de un pueblo o humanos o personas que como que, no sé, estén como vivos. Por ejemplo, te digo otra escena que me resultó muy extraña. Hay dos escenas de fiestas distintas en la película, como sí, galas medias formales, muy importantes, sí. con gente además como de alta sociedad, claro, Distinguida. distinguida, políticos, algo importante. Y en las dos fiestas pasan casi en una... A ver, no escenas de acción, pero pasan momentos de tensión, momentos fuertes, momentos que en una Sí. fiesta llamarían mucho la atención. O sea, estamos hablando de en un momento secuestran a alguien en el medio de una fiesta. A nadie le importa, nadie mueve la cabeza, nadie se interesa, pero ni un segundo, de Pero, decir, ah, se están secuestrando a un invitado ahí, no pasa sí. nada. Y es más, hay otra cosa también que un poco tipo me llamaste la atención con esto que decís, pero por otro lado, y vinculado a lo que estábamos hablando. En las dos escenas, si mal no recuerdo, hay una manifestación afuera. Sí, O sí, sea, sí. hay gente que está protestando en contra de lo que está pasando, y sin embargo, cuando hay una decisión política, nadie se No, queja. no ves los dos O sea, lados. No ves, no ves. claro, y peor aún, o sea, esa decisión política termina siendo decidida por un elemento externo que nada tiene que ver con esas escenas de manifestación política. Entonces, ¿por qué están? Claro, es ¿Y por qué eso. nadie Si reclama? si son tan vocales para hacer todo eso, si claramente empieza, la situación política empieza desde lo vocal, la película habla que hay un gran enfrentamiento y después se introduce otro, o sea, tendría que estar todo muy latente. A ver, parece que estamos pidiendo un thriller Claro, político. muchas Yo no pido tensiones. eso, pero si vas a introducir un elemento, vendémelo. Claro, si son Digo, elementos que, claro, son elementos que añadís y después olvidás. exactamente, y después es tan fácil, el mundo mágico es el más fácil de gobernar y de ser corrupto, porque cada uno hace lo que quiere. De hecho, la forma en que se termina decidiendo a candidato es realmente, como decís vos, es marciana. Y, Es y toda la marciano, situación sí, claro, es o sea, extrañísima. sí, pero aparte, me parece que eso puede ser más un tema de justamente no querer complicarla tanto, No, sí. pero es así como decís, o sea, pero ¿por qué, claro, por qué añadir ese elemento? ¿Por qué? O sea, está bien, es verdad que todo cine es político, y esta película podría haber sido política por omisión, porque lo es en muchas cosas. O sea, las decisiones que toma artísticamente te hablan de una omisión. Toda la película busca hacer una omisión, desde su Sí. propia concepción. O sea, desde el hecho de retocar un guión para también un poco amoldarse a las expectativas del público y también de cierta forma alejar a una persona que es muy vocal en sus formas de ver el Ujú. mundo. Después, reemplazar a un actor Sí. polémico que realmente tuvo un montón de problemas fuera del set. Después, después hubo otro también nada más. Otro Sí. actor que también resulta muy problemático. Vamos a tratar de sus escenas acortarlas un poquito o darle un final a este personaje para Yo que igual para tenerlo no sé si más. eso fue consciente o no consciente, pero ese personaje en algún momento era lo más importante de la trama y acá es casi, está ahí porque aparece mucho, pero no Porque tiene que altera estar absolutamente también. nada. Claro, eso puede ser. Pero, o sea, a ver, todas esas decisiones son políticas, Sí, al final porque todas esas está bien, decisiones hablan está muy claro, bien eso. hablan de una decisión queriendo alterar el producto para satisfacer al público. Pero el problema es, si vos sos, a ver, si vos tomás decisiones tan radicales, ¿por qué no las tomás en la propia película? Está bien eso, ¿no? Además, como decís vos, todo alrededor de esta película, o sea,
es como que está rodeada, Eva, está rodeada de decisiones que obviamente provienen de ciertas políticas que en la propia película, cuando quieren introducir la más mínima, la más obvia, la más, o sea, el bien y el mal es algo político, o sea, lo Claro, más obvio del mundo y cómo fallás de esta manera, cómo no podés, nada puede tener un poco de profundidad en ese lado, en el lado, como decíamos, en el lado humano, en el lado desde otros lugares hay algo, pero desde la trama, introducir todo eso y ser tan... Que me parece que, te digo más, me parece que no lo hace de gusto, ¿eh? No me parece una película que diga, ah, vamos a evitar estos conflictos, porque si no, no introducirías estas cosas. Y Harry Potter siempre fue político. O sea, guste o no, porque es sí, un claro. paralelismo A clarísimo. ver, claro, y aparte me parece justamente Harry Potter tiene cosas muy políticas. Harry Potter tiene cosas muy, muy saludables para mí Sí, sin en el lado duda. político, porque yo creo que habla de adolescentes despertándose al mundo y participando políticamente en el cambio. Sin duda. Pero lo que pasa con Animales Fantásticos es justamente eso. O sea, ¿en qué punto es Harry Potter y en qué punto es la idea de Harry Potter? Porque justamente es lo que tiene que ver con un aspecto positivo de traer a un veterano de la saga. Pero ¿hasta qué punto J.K. Rowling no quería hacer otra cosa? Y de repente lo trajeron para hacer más Harry Potter. Y viendo la segunda película, sí, capaz que tenía interés en otra cosa, por ejemplo. Y acá se altera Claro, porque todo. yo creo que, claro, porque yo creo que J.K. Rowling no quería hacer Harry Potter acá y, y, y no le funcionó bien, no le funcionó nada bien. Entonces trajeron una película un poco, hicieron una película un poco más Harry Potter. Pero justamente lo que tenía Harry Potter era la definición de Ujú, conceptos. Y acá no la no. tiene. Justamente porque JK quiso ir por otro lado, porque tal vez cuando trajeron al otro escritor el guión estaba muy desarrollado e hizo lo que pudo, Y no queda, sé. pero queda tirado por Pero intereses hay una contrarios, indecisión. me parece. O sea, Puede ser eh, también, puede ser que no le interesaran que al estudio no le interesara hacer o sea, hacer esa y película. bueno, a ver, vamos a también, me parece ya este punto antes de entrar en lo que es nuestro resultado final un poco, hay que hablar un poco también de Sí, lo que es, voy a decir algo que yo creo que ya está bastante claro. Esto se terminó acá, no por cómo es la película, sino porque la realidad es que está teniendo resultados que para mí no son horrorosos, para nada tampoco, resultados de taquilla. Eh, sí, que, pero que para la franquicia a la que pertenece quizá son, son claro, bajos, son, son digo, son bajos. cuestionables. Y claro, lo que hablaba recién, capaz que el estudio no ya... Es como que dijeron, bueno, vamos a hacer un último, ¿viste? Un último intento, pero para una película que ya perdió uno de sus actores, que tenés problemas con otro, que tuviste que cambiar el rumbo, que tenés a la autora que hay que cambiar también los guiones, que tenés, o sea, claramente, para todas las alteraciones que hubo y para todos los problemas, te diré que es una película que sale bastante entera, pero Es digna, claro, no, pero es una en ese película muy sentido es digna. digna y sigue manteniendo esa Sí, formalidad y eso que para mí todavía mantiene al mundo de Harry Potter interesante en el cine de hoy, porque en otros lados hay tan poco interés. Pero, pero claro, digo, la miramos un poco de afuera y es una película que, claro, llega también un poco como puede. Y llega en un punto donde quizá esta franquicia, que en algún momento podía ser tan prometedora o tan interesante o tan fresca o tan diferente, ahora casi que parece que se quedó como sin energías en varios lados y el último siempre va a ser la taquilla. Entonces, claro, sí. es para pensar que quizá este no vaya a ser realmente no vaya a ser el rumbo que vaya a tomar. A ver, Harry Potter no terminó, es una franquicia demasiado lucrativa como para abandonar. O sea, Sí, lucrativa y claro, grande, aparte, abarcativa, o sea, no, hay muchas opciones con las que se puede seguir explorando el mundo mágico. Puede ser que para la saga Animales Fantásticos ya eso. sea todo, porque aparte, esta es una película que no termina tan No, abierta. no. Podría perfectamente encontrarse un final acá. Es verdad, puede ser que para la franquicia Harry Potter sea hora de explorar otros rumbos que tal vez no tengan que ver con el cine o tal vez tengan que ver con la misma saga Harry Potter, con regresos, con otro tipo
de producciones, Sí, ¿no? está la obra de teatro ahí a la vuelta de la Pero esquina, sí, yo te digo eso nomás. claro, puede ser que para Animales Fantásticos Es que, ya ha llegado ¿sabés lo que su pasa hora. también? Animales Fantásticos como tal, es lo que te hablaba de que me sorprendió que recogiera tanto de la segunda película, es que no tenía otra opción. Quizá más allá de resultados de taquilla o lo que fuera. Porque, a ver, yo vi esta película en una sala absolutamente, o sea, completa. Hay interés en Harry Sí, Potter, no es como que sea una franquicia muerta. Pero también es una franquicia que depende de sus fans de toda la vida. Quizá me parece que con esto no sé si está realmente cosechando fanáticos nuevos. Quizá necesita otro fresh start, otro comienzo alejado de cualquier cadena, de cualquier elemento que la tire un poco para atrás o la obligue a hacer ciertas cosas. Es una pena porque me parece que sí, esta sin duda. historia como tal es una historia que además el libro ha introducido muchas veces, no de esta manera, pero la lucha y el conflicto entre Dumbledore y te iba a decir, y Mads Mikkelsen, pero no, y Grindelwald. No, y Pero Grindelwald, es como un enfrentamiento y una historia que siempre los fanáticos siempre quisieron ver, quisieron saber más detalles. Y me parece que no quedó muy bien planteada, pero bueno, quizás hay que decir, bueno, se hizo lo que se pudo, no funcionó, hay algo, nos quedemos con algo y pasar a otra cosa. Me parece que va a sí. ser eso. O si no, a ver, o si no, una más y que sea muchísimo más Eh, básica, que sea Grindelwald persiguiendo a Dumbledore, perdón, persiguiendo a pero, Grindelwald y ¿sabes lo fin. que pasa? A mí me sorprendió que esta película no fuera eso. Eso es lo que me pareció. Es que tenía todo para Exactamente, hacer por eso en eso cuando realidad. empezó me resultó increíble que no fuera más directa, que no se deshiciera, porque me parece, a mí no me gusta eso, yo soy, siempre te puedo traer el ejemplo más fácil que fue la última trilogía de Star Wars, pero a mí no me gusta que decidan, Sí, bueno, esto no funcionó, dejemos de creer en nuestro rumbo, vamos a hacer otra cosa completamente distinta. Me parece que en este caso era necesario, porque había errores que todo el mundo realmente reconocía y tenía lastres que podía deshacerse de ellos. Me sorprendió que no lo haga sí, sin duda. y no haga eso mismo que dijiste vos, una película más directa, más clara, que nos cuente también lo que uno quiere escuchar, porque esta película se pierde e introduce cosas, pero tampoco quiere desarrollar las demás, no las hace interesantes. Entonces, quizá necesitábamos algo más directo, no porque fuéramos tontos, pero porque quizá le sentaba mejor a esta historia algo más directo. Más cuando los mejores elementos es Dumbledore y su historia y su Sí. pasado, o sea, eso funciona. Y es una pena no haberlo visto más. Pero bueno, Es quizá que hay tal una vez más, no puede sé. ser, o sea, claro, quizá hay una más y me parece que tal vez una película que hiciera lo que esta tenía que hacer más firme. O sea, también es eso lo que hablábamos hace un rato. No sabemos también qué pasó detrás de escena. Eh, ¿Cómo pudo haber empezado este guión y cómo terminó? Ujú. Terminó lo que vemos en pantalla, pero ¿cómo empezó este guión? No nos olvidemos, también en la anterior, Grindelwald era un personaje que aparecía muy poco en la Y, era, película. y, era, y eran sus crímenes, Eh, imagínate. y eran sus crímenes. O sea, habría que saber realmente por qué rumbos agarraba esa tercera parte, que podían ser aún más, podía haber sido, si seguía por el mismo rumbo, podía haber sido una película más dispersa Sí, todavía. sí, sí, sí. Lo que yo veo hoy en Los secretos de Dumbledore es una película que a mí me gusta, que a mí me parece como una película menor dentro del universo de Harry Potter, me parece una película que al menos recupera un cierto rumbo emocional, que es lo que me atrae más, ¿no? Me interesa la película cuando hay diálogo, me interesa cuando están los actores haciendo lo mejor que pueden Ujú. hacer, Jude Law sobre todo, todas las escenas que está Jude Law a mí me interesan, por eso para mí es un sí, pero entendiendo que es una película que funciona más que nada porque la anterior no funcionó. Claro, es como que a mí me cuesta pararme en ese punto cuando para mí, al final del día, para mí las dos no funcionan por diferentes razones. Hay dejes en esta del anterior, pero es otra cosa. Reconozco que es otra cosa, reconozco que está mejor estructurada, o sea, mucho que la segunda. Cosas básicas que no tenía la segunda, esta las tiene por lo menos. Y estoy completamente de acuerdo con Jude Law, estoy completamente de acuerdo con toda su trama, es muy interesante y funciona, tiene esa parte humana. Pero lo que me llevo es eso.
me cuesta, más allá de algunas escenas que me parece que están notables, me parece que están muy bien, me cuesta llevarme mucho más. Me cuesta y me sorprendió realmente cómo salí. Especialmente, a ver, porque para mí su peor parte fácil es el tercer acto. Especialmente por los últimos 25 minutos, algo así. Hay una interesante entrada a ese tercer acto, pero después se pierde realmente en cosas que yo no puedo seguir para nada. Y francamente me perdió. Lo cual me sorprendió para mí. Me sorprende para mí decir esto, pero para mí es un no. La verdad que no. Me parece muy bien, me parece muy bien. Eso sí, un aspecto del que no hablamos Sí. y que me gustó mucho, que no lo recuerdo tampoco tan diferente, porque siempre me parece que las películas de Harry Potter están musicalizadas de la misma forma. Y acá me gustó mucho la música. Me parece que era una música que participaba mucho en lo que tenía que ver con los momentos emotivos de la ¿A vos te película. gustó porque trajo más de una vez los themes de las Harry Potter originales? Por eso. También, En un también, momento, me parece más que, allá de claro, Hogwarts, en un momento lo usan y está muy bien. sí, busca una emotividad distinta también No, la está muy música, bien. ¿eh? Pero me parece que, mira que la música, recuerdo además que tenía un par de melodías, esta franquicia, que también eran memorables. Es que, a ver, y esto yo lo dije de la segunda también, y por eso me gustaba también la segunda, pero también porque era más ordenada. Me gustaba de que apreciaba cosas. Esta franquicia es sumamente formal, es sumamente cuidada, o sea, todos los detalles funcionan, el diseño de Sí, sin producción es dudas. fantástico, o sea, el pasar esos guiones a la pantalla, o sea, porque además claramente hay un equipo que siempre se ha mantenido, o sea, el director David Sí. Yates lleva con la franquicia más de 10 años. Incluso la fotografía La es muy fotografía siempre distinta, o sea, suele tener cosas interesantes. Es lo que sí, te digo, es formal, tiene ideas, es elegante, es muy elegante para mí en muchos aspectos. Después de ver tantas sí, superproducciones sin nada. Claro, exactamente, iguales, todas sí, exactamente iguales, sin un plano o con dos planos interesantes y nada más. Acá están esas cosas. El problema es como todo lo demás, es como lo más importante, lo más obvio que uno a veces asume, lo más fácil a veces, que es contar una historia en 3 pasos, con un norte, eso como que no lo tiene del todo. Pero todo lo demás es precioso, estoy de acuerdo, la música, incluso la vestimenta, todo funciona y todo tiene varias decisiones detrás. Pero lo más obvio es como que, por más que alguien esté muy bien vestido, con una gran música y con un plano excelente, es como que si lo que me estás contando sí, no si no te funciona y no funciona, funciona. sí, si no te funciona desde lo Claro. más básico no Pero funciona. no, está bien. En elementos técnicos está muy bien. Pero lo mismo pasaba con las anteriores. Sí, sin dudas, sin dudas. Pero bueno, entonces creo que podemos ir cerrando este capítulo con esta división interna que División, surge estamos ahí, de... estamos ahí. En conversación no estamos Estamos muy ahí divididos. muy bien. Estamos divididos en decisiones, Es pero verdad, bueno, ¿qué vamos a hacer? es verdad. Bueno, Seba, comentanos nuevamente en dónde te podemos Me pueden encontrar. encontrar en cineenuidea.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, ahí me pueden encontrar en canizo.uy, La Vida en un Cine, y también en todos los lugares en donde estrenamos este podcast que llamamos Sí o No. Muchísimas gracias por estar del otro lado y hasta la próxima.